En línea, la doctora Bettina Stein. ¿Qué tal, Bettina? Buen día. ¿Cómo le va, gato? Qué Vi- placer escucharlo. Bueno, lo mismo, ¿eh? Bueno, esto digo, qué oportunidad que se perdió la Argentina, ¿no? Aunque la causa sigue abierta, pero en base a esto, a esta sentencia que dictó la Corte contra Macera en su momento, ¿no? La verdad que sí. En primer lugar, le agradezco muchísimo haber recordado esta sentencia porque creo que se le da eh, poca importancia en este momento y realmente la tiene y mucho. Hace 26 años que se dictó esta sentencia por la Corte. Estábamos en plena época menemista, y la Corte dijo con toda claridad que Macera era responsable por el desempeño irregular de su función. Obviamente en este caso se habían cometido delitos atroces, pero fue sobre esta base, sobre la base de esta sentencia, que Macera tuvo que pagar de su bolsillo por los daños y perjuicios que le había ocasionado a Daniel. Y efectivamente, esta fue la base para considerar que en la medida en que hubiera un perjuicio económico como consecuencia de las irregularidades en la toma de la deuda con el Fondo Monetario Internacional allá por el año 2018, correspondía iniciar las acciones de daños y perjuicios para el recupero. Y efectivamente, durante el gobierno de Alberto Fernández se dictó un decreto, el decreto 239, en el que no solamente se instruyó a la Procuración a ser parte querellante en el juicio, en la causa penal que yo existía, sino que además instruyó a la sindicatura a determinar si existía un perjuicio, cuál era la cuantía de ese perjuicio y sobre esa base iniciar las acciones de daños y perjuicios por el recupero de ese perjuicio. Entonces, me parece que este es un antecedente muy importante y además creo que lo que hay que tener en cuenta es que el plan sistemático de secuestro y desaparición que puso en juego la dictadura tenía un objetivo muy claro y era el de poder aplicar, sin que la sociedad chistara, un plan económico que implicaba la riqueza mayor en muy pocas manos en Ujú. detrimento del resto de la sociedad a través de un sistema de bicicleta financiera, con un dólar muy bajo y con tasas muy altas. Me hace acordar Eh, mucho al momento que estamos pasando, Bettina. exact- Me hace acordar mucho a exactamente, este momento. exactamente, un momento en el que este plan económico que implica un endeudamiento con el Fondo Monetario de nuevo plagado de irregularidades y por otro lado un endeudamiento irresponsable con tasas altísimas para poder mantener planchado el dólar, obviamente, que no puede, que no puede sostenerse, que realmente no puede sostenerse si no es en detrimento de muy pocos. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que hoy el gran porcentaje de la sociedad, un porcentaje muy alto de la sociedad, o no había nacido o era muy chico durante Claro, la época de la dictadura militar, claro. con lo cual esto no lo conoce. Mm. Y me parece que eh, así como usted insiste e insiste tan bien en el tema de ir a votar, hay que dar la discusión, hay que permitir escuchar a estas nuevas generaciones para poder explicarle la relación enorme que existe entre el endeudamiento y su pobreza o el detrimento en su calidad de vida. Claro. Porque si no parece que son cosas completamente distintas, cuando la torta es una sola. Ujú. Si hay un endeudamiento enorme del Estado, entonces no hay plata para que los jubilados tengan una calidad de vida decente. Y no hablemos de las personas con discapacidad y las barbaridades que se están haciendo en ese aspecto. Pero me parece que es obligación salir a explicar esa relación Sí. para que la gente entienda que la única alternativa que tiene no es ver cómo paga de su bolsillo la fiesta de pocos. Y tiene un poder enorme, porque a diferencia de lo que sucedía en el caso de Daniel Tarnopolsky, en donde él podía demandar, para poder demandar los perjuicios, en este caso, se necesita que sea el Estado. Pero la sociedad tiene un poder mucho mayor, que es el Ujú. poder del voto. Entonces, Exactamente. el, el enojo, la decepción, la mejor manera de demostrarla no es quedándose en la casa, Ujú. sino yendo a votar.
Sí, sí, sí. Y una sociedad movilizada y una sociedad con memoria activa, eh, Exactamente. que exija, ¿no? Que exija ir a votar, pero que exija también en algún momento las cosas van a cambiar y todos estos jueces y fiscales que hoy se hacen los distraídos van a tener que pagar en el marco de la Constitución también, ¿no? Por supuesto que sí, pero por eso es tan importante que la sociedad entienda que tiene un poder Sí. enorme, porque la única manera de seguir aplicando políticas de ajuste para los que menos tienen es a través del Congreso. Y para que tengan esa fuerza, Ujú. tienen que conseguir diputados y senadores. Si la gente va a votar y vota en contra de este tipo de políticas, estamos en otro lugar, estamos en Exacto, otra posición. exacto. Entonces, me Betina, parece que sí. desde su experiencia, ¿cómo está viendo y cómo cree que se va desenvolviendo este episodio que por primera vez en un hecho inédito en la democracia, un funcionario de cercanía tan grande con el presidente está denunciando hechos de corrupción y lo que estaría hablando de una matriz de corrupción? Bueno, a mí me parece que es muy importante la celeridad con la que el juez y el fiscal, porque el juez delegó en el fiscal la investigación de esta causa, me parece que es muy importante la celeridad con la que está, con las que se están moviendo. Y me parece que podría llegar a ser un parteaguas en el sentido de que si esta investigación se, digamos, avanza como debe avanzar, posiblemente tenga que haber responsables por un hecho de corrupción, Ujú. por delitos de esta naturaleza. Entonces creo que es muy importante. Lo que me parece que también, vuelvo al mismo tema, es muy importante, es que se explique a la sociedad la enorme relación que existe entre estos hechos de corrupción y la situación actual de un porcentaje enorme de la Sí, sociedad. exacto. Todo va a parar al mismo lugar. Todo tiene que ir, Sí, sí, exactamente, sí, es sí, que todo va a sí, parar al mismo lugar. No hay exacto. ninguna posibilidad de Mm, aplicar este tipo de planes ujú. si no es en detrimento de la sociedad, Totalmente. no hay Del pueblo. ninguna otra Sí, sí, posibilidad. sí. Doctora, Entonces creo que va a marcar una Total. diferencia. Sí, sí. doctora Juan Strasnoy le consulta. Hola Juan, ¿cómo le va? Respecto de la situación o a la luz de la situación de la causa que se inicia por el empréstito del Fondo Monetario Internacional de 2018 y ante un nuevo ciclo de endeudamiento con el Fondo Monetario, ¿cómo cree que se debe actuar en el futuro de cara a este nuevo endeudamiento? Mire, Juan, yo analicé los dos expedientes administrativos en los que se aprobaron el nuevo plan, a través de un DNU, el nuevo plan con el Fondo Monetario Internacional y en el que se aprobó la actuación de Caputo. Ujú. En ambos también hay irregularidades procedimentales muy importantes, ¿sí? De nuevo volvemos al mismo punto de siempre. La decisión de solicitar un crédito con el Fondo Monetario Internacional es una decisión política. Lo que de ninguna manera puede existir es la ausencia o el incumplimiento o la violación a los procedimientos para esto. Y en ambos expedientes, en ambos casos, tenemos irregularidades. Eh, la manera de actuar, de nuevo, es eh, investigar a través de la justicia estas irregularidades. Y respecto del Fondo Monetario Internacional, el gran problema que existe es que el Fondo Monetario Internacional no tiene prevista una jurisdicción para ir a cuestionar aquellos incumplimientos que el mismo fondo comete. Porque en este caso, obviamente, tenemos también incumplimientos al Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional tienen indemnidad. Entonces, lo único que se puede hacer, de nuevo, es desde el punto de vista jurídico, cuestionar la actuación de los funcionarios públicos, desde la aprobación por decreto de necesidad y urgencia, que es un disparate jurídico Ujú. de este nuevo programa, hasta el endeudamiento
irresponsable que de Claro. nuevo cae siempre en la misma gente. Totalmente. Bueno, Betina, como siempre, un placer dialogar con usted, con la claridad que tiene y con estos antecedentes que son muy valiosos, ¿eh? Abrazo enorme. Igualmente para usted, Gato, y de nuevo muchísimas gracias. Gracias. La doctora Hasta Betina luego. Stein, abogada, especialista en Derecho Administrativo, ex directora del Banco Central. Temas que hay que tener en cuenta. Y ahí bien lo que le preguntaba Juan, porque este tema tiene que volver a ser un gran debate. Y una causa que está ahí, la causa judicial. Es decir, que un próximo gobierno le podría sumar elementos ahora no solamente contra Macri, sino con todo este endeudamiento nuevamente del Toto Caputo y de Milei. Y habrá que en algún momento determinar penalidades, porque muchachos no se las lleven gratis, endeudan a los argentinos, siguen endeudando generaciones y después se la pasan gratis. No, que algún castigo tengan. Noticias y volvemos. Radio 10.